Bienvenidos a la Escuela Dominical Ven, Sígueme. Durante los meses de febrero y marzo de 1832, José Smith y Sidney Rigdon continuaron la revisión o traducción del Nuevo Testamento. Mientras estudiaban el libro de Apocalipsis, el Señor reveló el significado de algunos de los símbolos y acontecimientos que describió el apóstol Juan en su libro. Esta revelación está registrada en la sección 77 de Doctrina y Convenios. Al apóstol Juan, a quien también se conoce como Juan el Amado y Juan el Revelador, lo exiliaron a la isla de Patmos por testificar de Jesucristo y de su Evangelio. Mientras se encontraba allí, recibió la revelación que encontramos en el libro de Apocalipsis. El profeta José Smith explicó lo siguiente sobre esta revelación que tuvo Juan. El velo se apartó y el apóstol tuvo una visión del futuro, contemplando acontecimientos que sucederían en diferentes épocas hasta la escena final. Mientras observaba las glorias del mundo eterno, vio ángeles y escuchó la voz de Dios. José Smith añadió lo siguiente: el libro de Apocalipsis es uno de los libros más sencillos de todos los que Dios ha mandado escribir. Pero, como las muchas imágenes y símbolos de este libro pueden resultar difíciles de entender para los lectores de hoy en día, las preguntas y respuestas que se encuentran en la sección 77 son una buena ayuda para tener una interpretación inspirada de algunos de los símbolos y acontecimientos que describió el apóstol Juan en los 11 primeros capítulos del libro de Apocalipsis. José Smith revisó las Escrituras estudiando los diferentes pasajes y pidiendo al Señor ayuda para entenderlas. Él hacía preguntas y recibía respuestas que le ayudaban a entender mejor el significado de la palabra revelada. Y eso es lo que podemos y deberíamos hacer todos cuando estudiemos las Escrituras y queramos recibir revelación que nos ayude a entenderlas mejor. En la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días creemos varias cosas que deberíamos tener en cuenta cuando estudiemos los libros sagrados. Primero, que el canon de las Escrituras no está cerrado. Segundo, que la revelación continúa. Y tercero, que todos tenemos derecho a la revelación personal. Por tanto, cuando estudiemos las Escrituras deberíamos escudriñarlas y orar para recibir la revelación que nos ayude a entenderlas y a aplicarlas a nuestra vida. Y por supuesto, otra de las características distintivas de la Iglesia de Jesucristo es que está dirigida por apóstoles y profetas y que ellos tienen las llaves para la interpretación de las Escrituras. Y las enseñanzas del profeta José Smith en la sección 77 sobre el libro de Apocalipsis son un buen ejemplo de la ayuda que nos proporcionan los apóstoles y profetas para entender mejor los libros canónicos. Por ejemplo, el mar de vidrio que describe Juan en el versículo 6 del capítulo 4 de Apocalipsis representa, según explicó José Smith, la tierra en su estado santificado, inmortal y eterno, que será un reino celestial para todos aquellos que hayan tenido una vida digna para heredar ese reino de gloria.
El profeta José Smith añadió lo siguiente: esta tierra, en su estado santificado e inmortal, llegará a ser semejante al cristal y será un Urim y Tumim para los habitantes que moren en ella, mediante el cual se manifestarán a los que la habiten todas las cosas pertenecientes a un reino inferior, y esta tierra será de Cristo. Otra cosa que el Señor reveló a José Smith sobre el contenido de Apocalipsis es que los 4 animales o seres vivientes que vio el apóstol Juan representan diferentes clases de seres que recibirán gozo eterno en la presencia de Dios. En esta revelación el apóstol aprendió que Dios salva a todos los seres que ha creado. Estos 4 seres vivientes eran 4 de los animales más nobles que habían cumplido la medida de su creación y se habían salvado en otros mundos porque eran perfectos. El cuerpo físico y el cuerpo espiritual son semejantes, y los hombres y mujeres, como hijos de Dios, tienen un cuerpo espiritual que es imagen y semejanza de Dios con un destino divino. Y sabemos por revelación que Dios es un hombre exaltado y perfecto, que organizó la materia eterna para formar la tierra y todo lo que en ella hay. Plantas y animales, según especies respectivas en lo espiritual y en lo material, siendo lo espiritual a semejanza de lo material. Pero a los animales no los hizo Dios a su semejanza, ni les dio la capacidad divina para el razonamiento. Sin embargo, todos los animales se perfeccionarán en el más allá, según su naturaleza, y gozarán de felicidad eterna, como se indica en esta revelación sobre los 4 animales y su gloria. Porque estos animales son seres vivos reales, como explicó José Smith, diciendo que Juan vio los animales que estaban en el cielo, que se habían salvado en otros mundos semejantes a este. Además de los animales, el apóstol Juan vio a 24 ancianos en la presencia de Dios, de los cuales el Señor explicó que habían pertenecido a las 7 iglesias, o sea, las 7 ramas de la Iglesia de Jesucristo en Asia Menor. Juan estaba viendo acontecimientos futuros, vio a esos ancianos en el paraíso esperando su resurrección. Lo mismo que leemos en la revelación de la sección 137, en la que José Smith vio en el reino celestial a sus padres cuando aún estaban viviendo en la tierra, para enseñarnos el galardón que nos espera si somos fieles discípulos de Jesucristo. En la antigüedad, los documentos importantes escritos en pergaminos se sellaban con sellos de arcilla o cera. Esos sellos revelaban la identidad del dueño y protegían el documento de aquellos que no estaban autorizados para leerlos. El libro o pergamino con los 7 sellos que vio el apóstol Juan en una visión contenían la revelación de la voluntad, los misterios y las obras de Dios. Cada sello representaba 1000 años de la existencia de la tierra, y en la visión de Juan solo el Cordero de Dios, Jesucristo, era digno de abrir los sellos del libro. Y el Señor abrió los sellos, y Juan vio las obras reveladas del Señor durante los períodos de 1000 años de la existencia de la tierra. Con el tiempo se dará a conocer todo lo que Juan vio en ese libro sellado. En otra revelación que se recibió más adelante, el Señor enseñó que durante el milenio se revelarán los hechos secretos de los hombres y las prodigiosas obras de Dios, de todas las eras del mundo. El apóstol Juan vio también 4 ángeles que estaban de pie en los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos.
La presencia de los ángeles de pie en los 4 ángulos de la tierra sugiere que tienen poder sobre todo el mundo, y los 4 vientos representan las fuerzas de la destrucción. Estos ángeles podrían ser los mismos que en la parábola del trigo y la cizaña piden al Señor que les permita salir a segar el campo. Y el Señor les dice que dejaran crecer juntos el trigo y la cizaña antes de que llegase el fin de la cosecha, que es el fin del mundo. Estos ángeles han recibido poder para llevar el Evangelio sempiterno a todos los pueblos de la tierra y están ahora cumpliendo con esta sagrada misión. Al profeta José Smith se le reveló que el ángel que asciende del oriente era Elías, que vendría a congregar a las tribus de Israel y a restaurar todas las cosas. Elías es un nombre y también es un título que se usa de diferentes maneras en las Escrituras. En el Nuevo Testamento el nombre Elías se refiere al profeta israelita de la antigüedad. Elías, como título, se usa para quienes tienen una misión especial que cumplir. Por ejemplo, en Doctrina y Convenios 77:14, el título de Elías se aplica a Juan el Revelador en su misión de ayudar a recoger las tribus de Israel y restaurar todas las cosas. Juan el Bautista sirvió también con el título de Elías al preparar el camino para Jesucristo, como leemos en Mateo 17, versículos 11 a 13. El mismo Jesucristo actuó como un Elías al restaurar el Evangelio y el sacerdocio de Melquisedec. Este título de Elías se ha dado a muchas personas que han tenido esta responsabilidad de preparar el camino, de congregar y de restaurar. El Elías al que se hace referencia en el libro de Apocalipsis podría representar a aquellos que han restaurado el conocimiento del Evangelio y las llaves del sacerdocio en la tierra en esta última dispensación. También ha habido personas con el nombre de Elías, como el caso de quien restauró el Evangelio de Abraham al profeta José Smith y a Oliver Cowdery en el templo de Kirtland. Por tanto, cuando encontramos la palabra Elías, debemos entender que se puede referir a una persona con ese nombre o a alguien que tenga una misión especial de restaurar llaves y poderes. Al describir a Elías, Juan dijo que tenía el sello del Dios vivo, cuya misión era sellar en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. El profeta José Smith enseñó que el sello de los fieles en la frente significa sellar las bendiciones del convenio sempiterno sobre su cabeza, con el que queda confirmada su vocación y elección. Aquellos que reciban las ordenanzas de salvación por medio de la autoridad apropiada del sacerdocio y que sean fieles a los convenios que han hecho, recibirán el sello de la exaltación. Este sello protege a los fieles de los juicios divinos sobre los inicuos. Algunas personas han supuesto que las 144.000 personas que se mencionan en el Apocalipsis, capítulo 7, versículos 3 a 8, se refieren al número total de personas que recibirán la exaltación en el reino celestial. Sin embargo, el Señor aclaró que este es el número de sumos sacerdotes ordenados de entre toda nación, tribu, lengua y pueblo para administrar el Evangelio eterno y para ayudar a llevar a cabo la iglesia del primogénito. El profeta José Smith aprendió que la iglesia del primogénito es la iglesia celestial del Salvador, que incluye a todos aquellos que reciben la exaltación
en el reino celestial de Dios. Por tanto, la misión de los 144.000 es predicar durante los últimos días para atraer a las personas a Jesucristo y ayudarlas a lograr la exaltación. El librito que se cita en Apocalipsis 10, versículo 2, diciendo que un ángel se lo dio al apóstol Juan, representa la misión de Juan de ayudar a congregar a Israel como parte de la restauración. Cuando en Apocalipsis 10:9 se manda a Juan comerse ese librito, lo que le están pidiendo es que participe de la palabra de Dios y acepte la misión que se le había asignado. De acuerdo con el relato de John Whitmer, que hizo de la conferencia celebrada en junio de 1831, el Espíritu del Señor descendió sobre José Smith, que profetizó que Juan el Revelador estaba entonces entre las 10 tribus de Israel que Salmanasar, rey de Asiria, se había llevado, preparándolas así para su regreso después de su larga dispersión, para de esa manera poseer de nuevo la tierra de sus padres. El Señor se refirió al apóstol Juan como un Elías que tenía que venir y restaurar todas las cosas. En su misión como un Elías, Juan se apareció junto con Pedro y Santiago al profeta José Smith y a Oliver Cowdery para restaurar las llaves del sacerdocio de Melquisedec. Y en su visión el apóstol Juan vio a 2 testigos con un gran poder para testificar de la verdad y que éstos morirían en Jerusalén. El Señor reveló al profeta José Smith que estos 2 testigos serían profetas levantados a la nación judía en los postreros días. No sabemos quiénes serán estos 2 testigos, pero podrían ser 2 apóstoles de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. En fin, hay en las Escrituras mucha información esperando a quienes estén preparados para recibirlas, que nos ayudan a entender mejor nuestra vida en este mundo y lo que nos espera en la eternidad. El 1 de marzo de 1832, José Smith recibió otra revelación en Hiram, Ohio, con la orden del Señor de establecer un almacén para los pobres, como se lee en el encabezado de la sección 78 de Doctrina y Convenios. El Señor le dijo lo siguiente: es necesario que haya una organización de mi pueblo para reglamentar y establecer los asuntos del almacén para los pobres de entre mi pueblo, tanto en este lugar como en la tierra de Sión. Tiempo atrás, en una revelación que se dio en Kirtland, en febrero de 1831, el Señor ya mandó a los santos que establecieran un almacén para reunir bienes y dinero para ayudar a los pobres y a los necesitados. Y ahora les estaba pidiendo que organizaran un almacén en Ohio y otro en Missouri. La tienda de Newell K. Whitney, situada en Kirtland, Ohio, funcionaba como almacén, y Sidney Gilbert estableció otra tienda en Independence, Missouri, y de esta manera se cumplía lo mandado por el Señor. Estos almacenes no solo proveían a los santos los bienes materiales necesarios, sino que también generaban fondos para comprar tierras y financiar la publicación de las revelaciones recibidas por el profeta José Smith. Con este propósito, en noviembre de 1831, se llamó a José Smith y a Oliver Cowdery, a John Whitmer, Sidney Rigdon, Martin Harris y William W. Phelps para ser mayordomos de las revelaciones y mandamientos. Este grupo tenía la responsabilidad de supervisar la publicación de las revelaciones. Y en esta revelación de la sección 78 el Señor mandó al profeta que organizara una empresa, más adelante conocida como la Firma Unida, para de esta manera administrar las labores mercantiles y editoriales de la Iglesia. Las palabras firma y firma unida
se cambiaron después por los de Orden y Orden Unida. La Orden Unida de que se habla en esta parte de Doctrina y Convenios se refiere a la citada sociedad empresarial Firma Unida y no se deben confundir con la Orden Unida que se organizaría años después como parte de la consagración y reparto de bienes cuando la Iglesia se trasladó al oeste. Aunque la Firma Unida se disolvió 2 años después, los principios de la ley de consagración y de cuidar a los pobres y a los necesitados son aspectos permanentes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en sus esfuerzos por establecer una sociedad de Sion en la que todos sus ciudadanos sean uno en corazón y voluntad y vivan rectamente sin pobres entre ellos. El Señor les dijo que estaba dando estas instrucciones a los santos para que seáis iguales en los vínculos de cosas celestiales y de cosas terrenales también, porque si no sois iguales en las cosas terrenales, no podéis ser iguales en la consecución de las cosas celestiales. Ser iguales en los bienes materiales no quería decir que todos tuvieran las mismas posesiones materiales, sino que todos pudieran satisfacer sus necesidades por igual, según su familia, conforme a sus circunstancias, como ya se había revelado anteriormente. Cuando cuidamos de los pobres y de los necesitados y consagramos todo lo que tenemos al Señor, nos estamos preparando para obtener un lugar en el reino de los cielos. Si los santos de los últimos días no dan de sus bienes a los pobres, ni a los afligidos entre ellos, como corresponde a los santos, no estarán unidos conforme a la unión que requiere la ley del reino celestial, que es el cimiento necesario para la edificación de Sion. De esta manera se establecía una conexión entre los cielos y la tierra. El profeta José Smith enseñó lo siguiente sobre este punto. Dios tiene determinado en su propio seno un período o tiempo en que traerá a su reposo celestial a todos los que hayan obedecido su voz y guardado sus mandamientos. Este reposo es de tal perfección y gloria que el hombre tiene necesidad, según las leyes de este reino, de una preparación antes de que pueda entrar en él y disfrutar de sus bendiciones. Por eso ha dado Dios ciertas leyes que serían suficientes si se observaran para preparar a todos sus hijos a heredar este reposo. La restauración del Evangelio de Jesucristo ha hecho posible que todos podamos aprender la verdad y abandonar el pecado, evitando el error y el engaño, porque eso es precisamente entrar en el reposo del Señor, saber que estamos libres del error y que nuestra vida está en armonía con la voluntad divina. Ahora la voluntad del Señor era que la Iglesia se preparara y organizara por medio de un vínculo o convenio sempiterno. Por eso el profeta José Smith, Newell K. Whitney, Sidney Rigdon y otros viajaron a Missouri en abril de 1832 para reunirse con varios dirigentes de la Iglesia y organizar de manera formal la Firma Unida con los citados almacenes en Independence, Missouri y en Kirtland, Ohio. Se asignó a William W. Phelps y a Sidney Gilbert que prepararan un contrato de acuerdo para la firma. Al participar en este acuerdo, se comprometieron a consagrar su propiedad a la Firma Unida y juntos asumir la responsabilidad de las deudas de la firma. El Señor advirtió que si alguno de ellos rompía el acuerdo o el convenio, perderían su lugar en la Iglesia. Se explicó a los miembros de la Firma Unida que vivir la ley de consagración del Señor crearía un fondo de recursos materiales que permitiría a la Iglesia tener independencia o autosuficiencia económica y eso la ayudaría
a lograr sus objetivos divinos. El mandato del Señor de que su Iglesia fuera autosuficiente no significaba aislarse socialmente y desentenderse de las necesidades de los demás. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días trabaja y colabora con otras iglesias e instituciones para proporcionar ayuda humanitaria a los necesitados de todo el mundo, en terremotos, inundaciones, huracanes y otros desastres. Estos esfuerzos cooperativos para ayudar al prójimo en tiempos de necesidad trascienden cualquier barrera de religión, raza y cultura. Estas obras buenas son el amor de los últimos días en acción. Y todo esto forma parte de la restauración del reino de Dios en esta última parte de la historia del mundo, en la que lo celestial se unirá a lo terrenal. Sobre esta restauración el Señor comentó lo siguiente: de cierto os digo que sois niños pequeños y todavía no habéis entendido cuán grandes bendiciones el Padre tiene en sus propias manos y ha preparado para vosotros. Y no podéis sobrellevar ahora todas las cosas, no obstante, sed de buen ánimo, porque yo os guiaré. De vosotros son el reino y sus bendiciones, y las riquezas de la eternidad son vuestras. Esas riquezas de la eternidad que tenemos que aprender a valorar y que debemos esforzarnos por lograr son tener un cuerpo glorificado y resucitado, recibir una heredad celestial en el reino de Dios y formar familias eternas en la exaltación. Para la mente terrenal resulta difícil comprender estas bendiciones tan gloriosas. Por esa razón el apóstol Pablo enseñó que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. El Señor ofrece todas las cosas a aquellos que son fieles y viven los principios de la ley de consagración, que es lo que está tratando de enseñar en estas revelaciones. Y añadió lo siguiente sobre la rectitud que debemos tener sobre todas estas promesas. Dijo así: y el que reciba todas las cosas con gratitud será glorificado. Debemos, por tanto, desarrollar una actitud agradecida en nuestra vida, convirtiéndola en una manera de ser, en una disposición, es decir, no solo estar agradecidos por algo en particular, sino ser agradecidos por la vida en general, y esto en cualquiera de las circunstancias en las que se desarrolle nuestra vida. Esta actitud de agradecimiento, convertida en una forma de ser, nos ayuda a vencer la tentación del desaliento, del desánimo, del desengaño, por lo que ocurra a nuestro alrededor, y nos convierte así en dueños de nuestro estado de ánimo. En esta revelación el Señor nos pide que, a pesar de las tribulaciones por las que pasemos, unamos nuestro esfuerzo a su divina providencia y nos aseguremos de que su Iglesia se sostenga independiente. Y nos pide que tengamos buen ánimo, añadiendo: porque yo os guiaré. En esta lección hemos visto cómo Dios nos guía para ser independientes en todos los sentidos, independientes en lo espiritual y en lo material, en lo intelectual y en lo emocional, y nos promete que las riquezas de la eternidad serán nuestras, si demostramos nuestro agradecimiento, siendo de buen ánimo y haciendo todas las cosas que nos ha mandado. Esta es pues nuestra petición, hermanos y hermanas. Jehová, sé nuestro guía. Es verdad que somos débiles, pero confiamos en tu mano y en tu don. Guíanos, por favor, a un lugar de provisión.